¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora pasábamos seguidamente a la primera carta del Corintios, del apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos viendo en nuestra serie un desarrollo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, un desarrollo que es natural. Es decir, que hemos ido pasando de un asunto a otro, y así lo seguiremos haciendo a lo largo de la carta, sin apenas darnos cuenta de cómo se van tratando los diferentes asuntos. Lo digo esto porque constantemente cuando meditéis en casa, por ejemplo, acerca de este mismo versículo que hoy quiero que miremos, que lo veáis dentro de lo que es el contexto y el desarrollo. Desde el principio, cuando lo vimos ya hace tiempo, en el comienzo de la epístola, hasta ese capítulo 5, que nos hablaba de la inmoralidad que había surgido dentro de la Iglesia y la falta de orden o de disciplina, y cómo ahora nos está diciendo que, o nos decía en el capítulo 6, que nos debemos de preocupar de nuestra congregación, de la Iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Y nos habla de la unidad que tenemos, la unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Vuelvo a ver que de una manera natural, ahora nosotros vamos a pasar en el capítulo 7, que va a tratar acerca del matrimonio y nuestra vida matrimonial o conyugal y los principios que tienen que darse también en nuestro hogar. Pero enlazando lo anterior y viendo lo que ha de venir después, nos encontramos con este versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La idea de glorificar a Dios, de darle gloria, aparece en todas partes. Si hay un término o una idea que se repite de multitud de maneras, es esta: darle gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, alabarle, glorificarle, etc. Y todo eso tiene un significado muy profundo y muy extenso. No os va a sorprender que si vosotros leéis en el libro de los Salmos, constantemente esta idea se repite, salmo tras salmo. Y que más adelante, incluso en nuestra propia carta que tenemos aquí, aparecerá en otras ocasiones también esta misma idea, capítulo 10, versículo 31. Pero, claro, Pablo aquí, que nos está diciendo tenéis que glorificar a Dios, darle gloria a Dios con vuestro cuerpo, con vuestro espíritu, antes nos ha dado una serie de cosas o una frase que es crucial que nosotros tengamos que entender. Creo que si es estas frases que deberíamos de tener colgadas y recordar o subrayar, es esta: porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué?
Bueno, pues entonces glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, por supuesto, son de Él entonces. ¿Por qué, dice Pablo aquí en su carta, por qué deberíamos de glorificar a Dios? ¿Por qué deberíamos de darle gloria a Dios? Y podríamos decir, bueno, hay multitud de razones. Seguramente si tú analizas en tu propia vida y eres creyente, aun cuando no lo seas y no te des cuenta, hay multitud de razones por las cuales tú deberías de darle gloria a Dios. Es más, tu vida tendría que ser un darle gloria a Dios constante. No vamos a ir viendo todas las razones o circunstancias por las cuales tú deberías de darle gloria a Dios si nos limitamos a la que Pablo nos está trayendo aquí. Una más entre muchas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón en nuestro contexto? Dice Pablo a los Corintios, ¿cuál es la razón por la que vosotros deberíais de darle gloria a Dios? Y entonces nos dice, porque fuimos comprados. Cuando nos trae esta idea de haber sido comprados, tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo para ver lo que era en aquellos tiempos en la cultura. Desgraciadamente también se da hoy en muchas partes del mundo, aun cuando de diferente manera, que era el comercio de esclavos. Esto es lo que nos está diciendo aquí. La imagen que está tomada en esta frase que nos está diciendo el apóstol Pablo es la del mercado de esclavos. La habéis visto en algunas películas, que es una realidad, y era también en aquel tiempo esclavos por causa de haber sido prisioneros en una guerra, en un conflicto, o quizá prisioneros por causa de deudas, etcétera. Entonces nosotros nos imaginamos pobres de nosotros, porque no está hablando de otro, está hablando de ti. Está hablando de ti en cierto momento de tu vida, aun cuando tú no lo pudieras ver. Pero lo que nos está diciendo es que en cierto momento todos y cada uno de nosotros éramos esclavos. Y estábamos expuestos públicamente delante del mundo, con nuestras ropas de harapos y con nuestras cadenas y con nuestros conflictos. Esto es lo que éramos. La imagen que nos va a expresar aquí esta idea y que se descubre en otras partes de las Escrituras es de una persona miserable. Esto es lo que hay. Éramos con nuestros ropajes y maltratos y conflictos, unos pobres desgraciados que estábamos en aquel escenario del mundo y aun cuando no se pudieran ver, tendríamos unas cadenas invisibles que entran en lo más profundo de nuestra alma. Éramos esclavos. Bueno, ¿esclavos de qué? Cuando hemos leído en Romanos, si recordáis en esa carta que hemos leído a los Romanos, capítulo 6, se nos dice que éramos esclavos del pecado. En capítulo 6, versículo 17. ¿Miráis en vuestro corazón? ¿No podéis ver esas pequeñas esposas? Esas cadenas, esas cuerdas que os tenían atado. ¿Erais esclavos del pecado? ¿Por qué? Dice Pablo en esa carta. Porque hacíais la voluntad del pecado. Es decir, os levantabais cada mañana, caminabais en vuestro camino de cada día, si os volvíais a acostar cada noche con vuestro corazón atado ¿a qué? Al pecado. Es decir, hacíais la voluntad del pecado aun cuando vosotros no quisierais reconocerlo. Lo más desgraciado del ser humano es haber nacido, crecido y muerto en esclavitud sin darse cuenta que a lo largo de toda su vida era un esclavo. Todos aquellos hombres de color que fueron arrastrados desde África para trabajar en plantaciones en América. Algunos de ellos, diferentes generaciones, nacieron en la esclavitud, vivieron en la esclavitud y murieron en la esclavitud sin apenas quizá entre ellos saber lo que era la libertad. Eso erais vosotros, con respecto a las cadenas del pecado. ¿Y qué es lo que el pecado os impulsaba? ¿Qué eran los apetitos que venían a vuestro corazón? ¿Cuáles eran los deseos de cada día? El pecado. En otros lugares nos dice el apóstol Pablo que nuestro amo era el diablo, porque la voluntad de vuestro padre el diablo es lo que hacéis, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Romanos. Así que os levantabais cada día teniendo un jefe, un dueño, un amo, que aun cuando no pudierais sentir de la manera que sentía otro esclavo sus golpes, eran los impulsos, era la seducción, el empuje para hacer todo aquello que le daba placer a él, pero no le daba placer a Dios.
Esta era nuestra situación. Engañoso es el corazón y engañosos eran nuestros ojos, porque otro de los amos que nos tiene esclavizados o nos tenía esclavizados en otro tiempo es el mundo, que se ofrece con vuestros apetitos. Y aun cuando, vuelvo a decir, erais esos desgraciados que pensabais que hacíais lo que bien os apetecía, en realidad os dejabais atraer por esta ramera que es el mundo y estabais bajo el dominio de su seducción y no os dabais cuenta. Porque una de las grandes astucias del pecado, del diablo o del mundo es poneros cadenas, pero cadenas de oro. Y vosotros pensáis que estáis luciendo vuestras cadenas de oro, pero en realidad son cadenas que os atan, ni que os obligaban, ni que os empujaban. Estabais en un escenario y pensabais que era el escenario para que el mundo os observe, pero en realidad es un escenario de comercio. Estabais en venta. Esto es lo que nos está dibujando. En otro tiempo erais meros esclavos que estabais a la venta. Pero nos dice aquí que en cierto momento, de cierta manera, fuisteis comprados por precio. Es la imagen típica de alguien que pasa por este comercio y se siente conmovido por la escena desagradable y humillante de esta persona que está arrastrando sus harapos, que está lleno de los golpes de la vida, que se piensa que es infeliz, pero en realidad es un pobre infeliz. Pero pasa alguien y entonces es movido a misericordia. Esto es la idea que se nos expresa acerca de nuestro Señor Jesús. Tú puedes enseñar lo mejor de tu dentadura, puedes enseñar lo mejor de tu cuerpo y expresar las mayores de tus sonrisas, pero sigues siendo un pobre esclavo en el escenario de la venta sin ningún tipo de posibilidad. No puedes seducir en manera alguna con ninguno de tus atractivos a aquel que pasa delante de ti deseando liberarte. Es nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice, tanto ahí en Romanos, como se ha leído, y nos dice en otras partes de las Escrituras, que pasó, tuvo misericordia y te compró. Fijaros que esto es importante a la luz de todas las Escrituras. Tú no eres el que voluntariamente se vende. El diablo no te quiere soltar. Ni el mundo te quiere dejar libre. Ni siquiera tu propio corazón se puede liberar de esa tendencia al pecado que está dentro de tu naturaleza. No podías hacer nada en absoluto. Lo único que puede hacer es que alguien pase delante de este mundo esclavo y tenga de ti misericordia. Y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? Pues te compra. Es decir, te adquiere. Y entonces nos dice Romanos 6, en el versículo 22, o 18, 19, y 22, que al ser comprado por un nuevo amo, ahora pasas a ser miembro o siervo, esclavo del nuevo amo. En otra parte, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, nos dice que fuimos liberados para ser libres. Y la expresión es que ahora conocemos la libertad, lo que esto significa. Es decir, que la idea, la imagen, la ilustración que se nos puede presentar a veces es, se han roto las cadenas de la esclavitud, ahora vosotros podéis ser libres, podéis tomar decisiones. Es decir, que tu sí ahora pueda ser sí, tu no pueda ser no, según tu voluntad, porque eres libre. Pero en esta idea que se nos está mostrando aquí del versículo 20 en 1 Corintios, es que hay alguien que te compra y te hace suyo. Esto es lo que está diciendo. Ahora perteneces a aquel. Pablo nos ha dicho en Romanos que ahora somos siervos de la justicia. Y también nos dice que somos siervos de Dios. En realidad, siempre fuiste suyo.
Es decir, no ha habido ningún momento en tu corta o larga vida que no le hayas pertenecido a Dios. Pero lo que es cierto es que estabas dominado por otro. Es lo que nos dice, por ejemplo, la sociedad, que siempre nos ha dicho, o los derechos humanos, que el hombre nace libre por naturaleza. No le pertenece a nadie, a ningún otro ser humano. Pero el corazón del hombre es tan malvado que hace esclavos. Tú cuando naciste le pertenecías a Dios, pero el engaño de tus ojos, de tu corazón, del mundo y de todo lo que te rodea te ha hecho caer bajo el dominio de Satanás, del pecado o de la ramera que es el mundo. Y ahora nuestro Señor viene y dice, no, ahora te adquiero y te hago mío. Doblemente, no por la creación y nacimiento, sino porque yo te adquiero. Esto es muy importante para aquellos que no seáis creyentes, que todavía aspiráis a pensar, jovenzuelos, que sois libres y que podéis tomar decisiones en este mundo. O aquellos que habéis pasado por ciertas experiencias que por haber tenido un sentimiento religioso o algo emocional pensáis que sois libres. Seguís estando en medio de estas cadenas y de esta esclavitud y no os podéis liberar. La única manera, la única esperanza de poder libraros de esas cadenas de oro invisibles que os arrastran a una condenación eterna, la única manera es que pase alguien y os adquiera, os compre. No puedes romper las cadenas por tú solo, por ti solo. No puedes escapar, no puedes huir a ningún sitio. No hay manera de poder librarnos de esto si no viene alguien y te compra. Y esto lo hace nuestro Señor, teniendo de nosotros misericordia. ¿Tienes tú, pobre esclavo de este mundo, dinero suficiente, algún tipo de riqueza, algo preciado que puedas dar a cambio de tu alma? ¿Qué tienes tú de valor para poder librarte de las cadenas? ¿Puedes escarbar en tus bolsillos? ¿Tienes algún refugio? ¿Alguna cosa que puedas poner en venta? No puedes escapar. No hay manera de negociar tu libertad. No hay nada lo que puedas tú intercambiar para ser libre y romper las cadenas. Únicamente que venga alguien y te compre. Y cuando te compra, que te hagas siervo de la justicia o de ese Dios misericordioso que es Él, el buen amo que es nuestro Dios. Ahora bien, nos dice, además de esto, y nos lo haces de manera clara, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, que vosotros no erais una baratija sin valor. ¿Has pensado alguna vez, sea quien seas que estás aquí en esta sala, en esta mañana, el precio de lo que tú vales? El mundo te podrá decir que eres otra cosa, pero tú tienes un valor, y un valor profundo. Algunos podríamos decir, hombre, en el mercado, por la edad, por la enfermedad, los achaques, etcétera, uno no tiene valor alguno. No, es todo lo contrario. Las Escrituras nos están diciendo que tienes un valor inmenso. La adquisición no va a ser gratis. Bueno, en todo caso es gratis para ti, pero no tienes nada que pagar, no tenías nada de intercambiar. La salvación, de lo que está hablando, es gratuita para ti. No te ha costado ni te va a costar nada, pero tiene un precio. No fue barata, no fue un saldo para liberarte de esa esclavitud y bajar de aquel escenario. Tu alma, tu vida, tu salvación tiene un precio muy alto. Es más, no hay cosa en este mundo lo suficientemente valiosa para poder pagar la salvación de tu alma y romper las cadenas. No había posibilidad de que bajaran la multitud de ángeles para hacer cualquier cosa para poder librarte. No había posibilidad. No hay liberación de Naciones Unidas o de imperios humanos que se puedan levantar para poder dar libertad o pagar el precio de tu alma eterna.
Lo que nos va a decir las Escrituras es esto, que la paga del pecado es muerte. La única manera de poder librarte a ti es con otra vida. Es decir, que cuando se está hablando aquí de precio, como nos dice también en Romanos, cuando se habla de precio, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tú te ves otra vez en la imagen terrible, desagradable, de saber cuál es tu destino por el resto de tu vida si sigues en ese escenario del mundo con tus cadenas invisibles arrastrado hacia el abismo. Ese es tu destino. Hasta que viene alguien y que te toma de la mano y que te dice, tus cadenas son sueltas, ahora te voy a vestir con nuevas ropas de justicia y te voy a llenar de aromas profundos y agradables, te voy a mostrar una nueva vida y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Quién lo ha hecho? Y lo que te tiene que llevar tus ojos es a ver a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz por los pecados de muchos. Y entonces tendrás que saber que eso ha costado mucho. Que la liberación de tu alma, de tu preciosa alma, de tu cara alma, ha costado la sangre del Señor Jesús. Esa es la única manera. Si te sientes esclavo y buscas la libertad, la única manera de poder ser libre es a través del pago perfecto, completo, definitivo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el precio. Quisiera aquí señalar que cuando nos habla de la Escritura, de pagar el precio, no penséis que pagar el precio era pagarle al diablo. El diablo simplemente es el esclavista, es el dueño y amo, que tiene aquellas cosas pero no tiene ninguna posibilidad, ningún interés, ningún deseo. Lo único que busca es destruir la obra de Dios. Lo que nos dice la Escritura es que la paga de tu alma, la liberación, que es por muerte y la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo, es la exigencia y es el pago al Padre, juez de todos nosotros. Lo dice también en Romanos 6, versículo 23. Él es el que demanda y a Él es el que hay que pagarle. No con oro, no con sacrificios, no con rituales. Hastiado está Dios de sacrificios vanos y de buenas caras, de ilustrar vuestros cuerpos y vuestra lengua con vanidad y a veces con blasfemia. No, la única manera de poder satisfacer la justa ira de Dios y de poder darte a ti la esperanza de la liberación y de la vida eterna, la salvación, la libertad, es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos, el libro de Hebreos, el libro de Pedro, las cartas de Pedro, Apocalipsis, una y otra vez nos hablan de que no es por oro, que no es por ritual, que no es porque seas religioso, que no es por nada de lo que tú tengas, no es nada de lo que tú hagas, no es nada de lo que tú digas, sino porque nuestro Señor Jesucristo se ofrece en tu lugar para darte a ti la libertad y Él sufrir el infierno. Esta es nuestra liberación. Y es nuestro ruego desde este lugar que todos vosotros podáis experimentar cómo caen las cadenas de vuestros brazos y cómo se libera vuestro corazón y cómo se limpian vuestros ojos y cómo viene la esperanza como una luz brillante a vuestras vidas. Simplemente porque experimentéis la confianza, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice. Ahora bien, esto es simplemente la aclaración de lo que va a decir después. Porque habéis sido comprados, y comprados por precio, puesto que habéis sido muy caros, ha sido muy costoso esta liberación, ahora os queda una responsabilidad. ¿Y cuál es? Dad gloria a Dios con vuestros cuerpos y con vuestro espíritu. Puesto que habéis sido comprados de esta manera y tan definitiva, dice, entonces, pues, dad a Dios la gloria.
Esta es la reacción lógica de cuando alguien que está esclavo, lo único que puede mirar hacia adelante es una vida de trabajo, de esfuerzo y sufrimiento, golpes en la espalda, humillaciones constantes, las burlas de todos, una plantación inmensa, ningún pequeño relax para el alma. Esto es lo que podemos ver en nuestro destino, es la... No, ¿es que no lo veis? ¿No lo veis alguno de vosotros? Que vuestro destino, si estáis en la esclavitud del mundo, del diablo, del pecado, en la destrucción de vuestras almas, que no hay esperanza, que no hay escapatoria, y de pronto os veis que vuestras cadenas se caen y sois libres y que hay un cielo que se abre y que veis una esperanza eterna, el reino de los cielos que se os ofrece, y cuando veis toda esta libertad, que habéis por fin roto las cadenas de este malvado amo que teníais y que os doblegaba y os humillaba, y que tenéis ahora un amo que es de justicia, que es de santidad y que es de bondad, que es nuestro Dios justo y misericordioso, podéis ver el inmenso cambio que ha habido en vuestras vidas, la esperanza que ahora tenéis, que ya no hay infierno para vosotros, sino que lo que hay ahora para vosotros es cielo. ¿Es que no lo veis? Y entonces, ¿cómo no vais a decir, gloria sea aquel que me ha querido? La ternura que nos dice la Escritura es tremenda y necesitaríamos... Bueno, vosotros necesitáis toda una vida para disfrutarla, porque lo que nos dice es, no habéis sido librados para caer en otro campo, en otro trabajo, sino que el amo que os ha comprado dice, ahora os llamaré hijos. Y ya no seréis herederos como esclavos, sino que heredaréis como hijos. Fijaros el cambio de lo que está hablando. La transformación que se está dando para tu vida, tu existencia eterna. Que lo que se te está ofreciendo ahora, heredar el reino de mi Padre, ser rey y ser señor con otros reyes y otros señores, el que me puedan llamar ahora Dios mismo hijo, y yo pueda llamar al Dios justo y santo que antes me iba a condenar Padre. ¿No es esto un cambio glorioso? ¿A qué me mueve esto? Gracias, Padre. Gloria sea tu nombre. Esto es lo que nos está diciendo que es el resultado de nuestra liberación. Darle a Dios la gloria. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros no podemos añadir nada a la gloria de nuestro Dios. Lo que está expresando aquí cuando hablamos de gloria es la grandeza, el peso, la hermosura, la extensión, como hemos dicho muchas veces, de Dios, el ejercicio de sus atributos. En cómo Dios ejerce la grandeza de su nombre, cómo Él hace las cosas bien, siempre, en todo lugar. Y cuando miramos la creación, decimos, ¿cómo es que la creación tan hermosa? Porque la ha hecho un Dios hermoso. Y cuando decimos de la esperanza eterna, decimos que es un Dios eterno y es santo y es todopoderoso, lleno de misericordia y de bondad para todos aquellos que se acercan en humillación. Esto es la expresión de la gloria de Dios. Por mucho que tú hagas, por mucho que tú trabajes, por mucho que tú te expreses, por mucho que tú ofrezcas con tus pobres limosnas o diezmos, no puedes añadir nada en absoluto a lo que Dios es, porque Dios lo es todo. No es que tenga hermosura, es toda la hermosura. No es que tenga santidad, es que Él es el santo. No es que tenga luz, Él es la luz. ¿Qué le vas a añadir tú? Lo único que tú puedes hacer como un esclavo liberado que ahora le pertenece a este Dios glorioso es reconocer su gloria, su hermosura, su santidad, su justicia, su paciencia todos los días de tu vida. No es añadir, es reconocer. Reconocer su señorío, reconocer su dominio. ¿Cómo reconoces tú que el Señor es soberano, que el Señor es Señor, que todo le pertenece? Sometiéndote, obedeciendo. Si Él es el que tiene el dueño de todas las cosas, ¿cómo le vas a mostrar a Él toda la gloria? Obedeciendo su palabra. Esto es darle gloria a Dios, hacer lo que Dios dice. A veces hemos pensado que es alabarle a Él y cantarle cánticos y hacer lo que a cada uno le da la gana, pero no es lo que está diciendo las Escrituras. Cuando dice Dios es el Dios juez, Señor de todas las cosas, tú le glorificas a Él haciendo su voluntad. Así que yo
pobre pordiosero que he sido limpiado de mis llagas y he sido liberado de mis cadenas, no puedo hacer otra cosa que caer de rodillas delante de mi Señor y decir cuál es tu voluntad. Mi gran placer ante esta liberación y esta esperanza eterna es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es esto lo que a ti te seduce y te levanta todos los días de tu vida? ¿Sigues siendo esclavo de la voluntad de tu propio corazón que está todavía en oscuridad? ¿O ahora es el siervo de la justicia y la santidad de Dios? ¿Cómo le glorificas a Dios por su belleza? Cuando te presentas en aquel que es toda hermosura y que es toda luz, ¿qué es lo que tú haces? Asombrarte. Alabarle por toda esa hermosura. No es lo que ocurre cuando te encuentras ante un gran paisaje en la naturaleza y abren tus ojos grandemente y dices, pero qué maravilla, nunca había visto algo tan hermoso. O cuando entras en un museo y ves aquel cuadro tan fantástico con esa comprensión de los colores, la sombra, la luz, y estás diciendo, ¿cómo es posible haber hecho este cuadro? ¡Qué hermosura! Me gustaría tenerlo en mi salón. ¿Qué es lo que hacemos delante de Dios? Pero ¿cómo es posible que tengamos un Dios como el que tenemos? ¿Cómo es posible que haya un Dios tan grande y tan misericordia? No hay nadie como tú, decimos. ¿Cómo le glorificamos a Dios por su misericordia? Porque Él es todo misericordia. Bueno, Romanos, en el capítulo 15 nos lo dice. Glorificamos a Dios por su misericordia proclamándola. Yendo por todas partes, todas las criaturas que quieran oír y decir, mi Dios, mi Señor, mi amo, mi dueño es todo misericordioso, no es como el tuyo. ¿Podemos decirlo eso con convicción? ¿Lo podemos decir con valentía, sin ningún tipo de temor? ¿Es que acaso hay algún Señor, hay algún amo, hay algún dueño en este mundo, por muchas cosas que nos ofrezcan, que se puedan comparar a aquel que sin merecerlo lo ha dado todo por nosotros? ¿Hay un Dios inventado por los hombres que sea más misericordioso que nuestro Dios? Porque hay una cosa muy importante que siempre tienes que recordar. Dios es más misericordioso de lo que tú ni siquiera puedas imaginar con tu propia vida. Porque incluso aun cuando nosotros seamos culpables de esa muerte y le hayamos humillado y despreciado con nuestro terco corazón de manera constante, Dios nos dice, siempre he tenido las manos extendidas para ti. Pero ¿dónde hay un Dios tan misericordioso como el nuestro, que merecía castigarnos al mismo instante que hemos pecado y que en lugar de eso nos hace cruzar a salvo, sin ningún tipo de desgaste por esta vida hasta que lleguemos a su gloria? La misericordia de Dios es una motivación para darle a Él toda la gloria, expresarla por todas partes. Pero te voy a decir algo más. Mira, nosotros le damos la gloria a Dios por lo que Él ha hecho disfrutando, viviendo. Uno de los catecismos que han sacado de teología en el pasado lo expresa de esta manera. ¿Cuál es el fin del ser humano? Y especialmente el fin del creyente. ¿Cuál es la razón de ser de tu vida? Y uno pueda pensar, hombre, pues limpiar la cocina de mi amo, es tocarle la lira, darle aire con un abanico para que no sufra mi amo, es hacer ese tipo de cosas. No es lo que dicen las Escrituras, no lo que dice este catecismo. La razón del ser de aquel que ha sido liberado de las cadenas de este mundo, del diablo o del pecado, es gozar de Dios todos los días de su vida. Porque no hay mejor cosa para una criatura como tú y como yo que poder estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y admirar su imagen, su presencia, su obra y escuchar su voz. Esta es la razón del ser humano. No es la de trabajar para conseguir algo, sino disfrutar lo que ya has conseguido. El fin del ser humano y la manera en que le damos gloria es que disfrutemos de Él en público y en privado. Pablo, por último, nos dice aquí, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. En algunas
versiones no viene en vuestro espíritu porque no está esa parte final en algunos manuscritos. Pero la idea del cuerpo está unida a lo que ya hemos visto anteriormente del capítulo 6 y de lo que va a tratar también más adelante en el capítulo 7, en la relación del matrimonio. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Porque podríamos tener el peligro de decir, vamos a glorificar a Dios en nuestro interior. No, si yo amo a Dios en mi corazón, ya, pero tu vida no lo expresa. Puedes tener unos sentimientos muy profundos dentro de ti y ser una ramera, o ser un ladrón y un criminal. No. Lo que nos está diciendo Pablo de manera precisa es, puesto que ya habéis sido comprados por un precio inmenso para glorificar a Dios, hacerlo de una manera específica y concreta en este contexto, con vuestros cuerpos. Es decir, cuando está hablando de nuestros cuerpos es hacerlo en lo que vives, en lo que piensas, en cómo actúas, en cómo te mueves. ¿Cómo puedes glorificar a Dios si no hay una expresión real en lo que es tu manera de ser, tu naturaleza carnal y tu cuerpo? En el hogar. Glorificar a Dios en cómo actúas en la casa, con tu familia y con tu gente. En cómo lo haces en la iglesia, con otros creyentes, cómo lo haces en el trabajo. Cuando está hablando del cuerpo, son cosas concretas que tú tienes que hacer para darle gloria a Dios. Mira, ahora tu vida consiste en que puedas ir por todo el mundo y que sepan que tú estás comprando, estás vendiendo, estás trabajando, estás hablando para la gloria de tu dueño, de tu amo. Que tengas la dulzura, que tengas el deseo de expresar por todas partes con tu presencia y con tu obra que le perteneces a Él, que ya no eres de este mundo, sino que eres de aquel que te compró. Por tanto, en tu casa, en la iglesia, para la gloria de Dios. Pablo lo tiene que decir en el capítulo 10, en el versículo 31. Lo que comas, lo que vistas, todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. Ahora tu vida le pertenece a Él. Todo lo que hagas, todo lo que sientas, es para su gloria, para ensalzar sus atributos y sus maravillas, para que la gente pueda decir, qué buen amo tiene este hombre. Y todos puedan envidiar y desear la libertad que tú tienes en el Señor Jesucristo. En el contexto de tu cuerpo es que tienes que glorificar a Dios en lo que hablas, con tu lengua. Cada una de tus palabras que sea para la gloria de Dios y no una ofensa. En lo que miras, como nos dice las Escrituras, haciendo un pacto con tus ojos para que no mires ninguna cosa prohibida o inadecuada. Glorificar a Dios en tu sexualidad. Glorificar a Dios en tu trabajo. En tus experiencias diarias. Esto es lo que está diciendo. Nuestros cuerpos ya no nos pertenecen a nosotros. Nos ha dicho anteriormente, en los versículos anteriores, somos templos del Espíritu. Somos los miembros de Cristo. Estamos para expresar su nombre, para extenderlo por todas partes. Pero claro, esto no lo vas a entender, ni lo vas a experimentar, porque todavía sigues disfrutando, escarbando con tus manos esas migas de algodón para tu amo. Quizá piensas que todo lo que tienes es aspirar a algo religioso, es un poco de espacio para disfrutar viendo tu televisión. Pobre esclavo miserable. ¿Cuánto nos gustaría que abrieras tus ojos y pudieras ver lo que ahora nosotros los cristianos tenemos? Pero no simplemente lo tenemos guardado en una caja, no es algo que tenemos en un tesoro escondido, sino es algo que expresamos. Y que gozosos corremos el mundo y le decimos al mundo entero, le pertenecemos a Él porque nos ha comprado. Y ahora Él, por gracia, nos ha regalado un reino que es infinito. Y mi trabajo constante en cada momento no es atesorar un espacio de tiempo o una experiencia feliz y perecedera, sino aspirar por aquellas cosas que son eternas, que nadie puede dañar, amontonar en ese tesoro que no se va a corromper y que está preparado para todos aquellos que le pertenecen, es decir, que fueron comprados de una manera costosa, pero definitiva, con la sangre de su Hijo Jesucristo. Quiera el Señor que tú y yo, todos nosotros, experimentemos
esta adquisición, esta libertad, esta esperanza en el Señor Jesús. Amén.